Estimados alumnos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en que se encuentren viendo el presente video. Les saluda su amigo y catedrático, el doctor Juan Lau Frontado, continuando con el desarrollo del sílabus y taller de sesiones de asesoramiento de informe de proyectos 2019 para la promoción honorables. La ciencia, del latín scientia, interrogación a conocimiento, es el conjunto de conocimientos estructuradas sistemáticamente. La ciencia es un cuerpo de ideas caracterizado por conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Es decir, las ideas generadas por la investigación científica se pueden probar, pueden fallar en determinados casos, pero también se pueden mejorar. La ciencia es una disciplina que utiliza el método científico con la finalidad de hallar estructuras generales, principios y leyes, con capacidad predictiva y comprobable. La finalidad de la ciencia es el enriquecimiento del conocimiento objetivo de la humanidad. Clases de ciencias. Ciencia formal y ciencia práctica. La ciencia se clasifica según el objeto de estudio en ciencias formales, que son aquellas que estudian las ideas, como la lógica y la matemática, y ciencias prácticas, que son las que estudian hechos, como la física y la biología. Cuadro comparativo entre ciencia formal y práctica. Ciencia práctica trata de entes ideales, abstractos o interpretados, que solo existen en la mente humana. Trata de hechos. Los enunciados consisten en relaciones entre signos. Los enunciados se refieren en su mayoría a entes extracientíficos. Sucesos y procesos. Demuestra o prueba. Verifica, confirma o rechaza. Hipótesis. Es autosuficiente. Requiere datos empíricos acerca de observaciones o experimentos. A veces recurre a las ciencias formales. Es deductiva. Es una red de inferencias deductivas, demostrativas y plausibles, inconcluyente. Se contenta con la lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas. Necesita la observación o el experimento. Las ciencias prácticas a su vez se clasifican en ciencias naturales y ciencias sociales. Según Mario Bunge, físico y matemático dedicado al estudio de la ciencia, los rasgos esenciales del tipo de conocimiento que alcanzan las ciencias de la naturaleza y la sociedad son la racionalidad y la objetividad. Centavo por racionalidad, se entiende que el conocimiento está constituido por conceptos e ideas, y no por sensaciones o emociones. Centavo por objetividad, se entiende que el conocimiento concuerda con la verdad de los hechos a través de la observación y el experimento. Objetivos de la ciencia 1. Básicos a analizar. Es el primer objetivo de la ciencia, consiste en saber cómo es la realidad, qué elementos la conforman, y finalmente, cuáles son sus características de explicar. Es el segundo objetivo de la ciencia, se sustenta en el cómo es la realidad, para luego explicarla, llegar a establecer cómo se relacionan sus distintas partes o elementos, y por qué es como es la realidad. 2. Colaterales a predecir. Teniendo como fundamento los objetivos básicos de la ciencia, prevé los acontecimientos que tendrán lugar dentro de la realidad, objeto de estudio de la ciencia. B. Actuar o aplicar. Es el objetivo final de la ciencia. El mismo conocimiento de la realidad, del cómo y del porqué de un sector de la realidad, faculta también para actuar, posibilita transformar esa realidad e influir en ella, en mayor o menor grado. B. Investigación. Etimología. El término monografía proviene de dos voces griegas. Mono, que significa único, y grafe, que significa escritura, por lo tanto es un estudio particular, o profundo, exhaustivo de un autor, de un tema o asunto particular. El trabajo monográfico es la investigación acerca de algo que suscita nuestro interés, pero que hay que demostrarlo con datos dignos de todo crédito. Concepto centavo. De acuerdo a las definiciones de la RAE sobre la palabra investigar, se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. Centavo también permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto. Centavo es el estudio de los métodos, procedimientos y técnicas utilizados para obtener nuevos conocimientos, explicaciones y comprensión científica de los problemas y fenómenos planteados, y por consiguiente, que nos puedan llevar a la solución de los mismos. Características. Centavo debe ser planificada, es decir, tener una previa organización, establecimiento de objetivos, formas de recolección y elaboración de datos y realización de informe. Centavo. Ser original, esto es, apuntar a un conocimiento nuevo o que esté en duda y sea necesario verificar.
También puede ser dándole nuevo enfoque a una ya existente, pero no debe ser una repetición, reorganización de conocimientos que ya se tenga. Tentado ser objetivo, es decir, el investigador debe eliminar las preferencias personales y los sentimientos que podrían interferir o empañar los resultados de la investigación. Clases 1. Investigación por sentido común. La investigación por sentido común es aquella que se desarrolla implícitamente en afán de conocer o descubrir algo, motivada por compromisos inmediatos y urgentes de la realidad del investigador por sentido común, pero que mantendrá en su persecución inconsciente de su objetivo un pensamiento crítico. Es decir, se entiende por investigación por sentido común cualquier diligencia para descubrir una cosa, diligencia hecha por cualquier persona y en la forma que personalmente le parezca más apropiada para realizar los descubrimientos de su interés. 2. Investigación filosófica. Este tipo de investigaciones está dirigido a obtener conocimientos de la existencia humana y de todo lo que nos rodea, mediante la reflexión sistemática y metódica. Originalmente la investigación filosófica abarcaba el conocimiento acerca de la naturaleza del mundo y de los seres humanos. Los resultados de esta investigación están permanentemente abiertos a la revisión, a obtener diferentes visiones del mismo fenómeno investigado y hasta contradictorio. 3. Investigación científica es un proceso de producción de conocimiento científico, es un proceso empírico, sistemático, racional e intencionado. Es un proceso que usa el método científico para obtener información relevante y confiable. De metodología de la investigación. Concepto de método. Proviene de dos voces griegas. Metodes, que significa meta, y ogos, que significa camino, dirección. Por consiguiente, método significa camino hacia algo, persecución, esfuerzo para alcanzar un fin o una búsqueda. Mario Bunge define al método como un procedimiento repetible y explícito para lograr algo material o conceptual. El método, como concepto general, puede definirse también como el conjunto de procedimientos sistematizados, racionalmente establecidos, para llevar a cabo un proceso de investigación monográfica y científica. Método científico. Luego, ¿qué entendemos por método científico? Es el camino o la estrategia más rigurosa y sistematizada que se sigue para descubrir las propiedades de estudio. Concepto de metodología de investigación. Es el estudio sistemático del método o de los métodos, medios de actividad más reglas de operación, enseña a adquirir o descubrir nuevos conocimientos. La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la investigación. Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. La metodología en el trabajo policial. Sobre este acápite se tiene que determinar el tipo de investigación relacionado al campo de policía de acuerdo a las funciones que le asigna la Constitución, la ley y su reglamento. Tan es así que, el tema de la investigación monográfica y científica se orientan a la prevención y control de los delitos, la lucha contra la delincuencia organizada, narcoterrorismo, pandillaje y seguridad ciudadana, así como la delincuencia común, accidentes de tránsito, maltratos, educación, etc. La metodología del trabajo de policía actualmente se lleva a cabo dentro de los valores de una ideología dada, muchas veces incompatibles con los principios ético-morales de los que las produjeron, por lo que esto conlleva a perfeccionar las actividades de policía, acordes con los métodos y procesos de investigación. La investigación metodológica en la Policía Nacional viene constituyéndose en el pilar del proceso de investigación en sus diversos campos y alternativas compatibles con el tipo de investigación a realizar. Fundamentos para el empleo de la metodología en las funciones de policía. La investigación monográfica y científica, desde el punto de vista de policía, es una actividad eminentemente racional de tipo creativo. Como tal, sus operaciones están orientadas a lograr los objetos de la realidad, buscando problematizar, describir, descubrir, comprender, explicar y predecir sus propiedades y relaciones constantes, mediante aproximaciones sucesivas, rigurosas y a veces inesperadas, valiéndose de fórmulas representativas muy diversas, sustentadas en la observación, medición, experimentación y otras veces en la intuición. En este sentido, la investigación monográfica apoya sus operaciones racionales en principios e instrumentos conceptuales de tipo exploratorio o descriptivo para el uso adecuado de recursos lógicos, matemáticos, estadísticos e instrumentos técnicos o prácticos. Sin este apoyo o sustento instrumental y sin un método de pensar que norme de manera óptima el funcionamiento de las operaciones racionales, integrando adecuadamente y sistemática la utilización de los instrumentos conceptuales y técnicos, no es posible lograr ninguna investigación monográfica policial valedera.